Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Seguimos hablando de héroes y si hay un superhéroe que nos ha intrigado durante el último año, este no ha sido otro que el Doctor Extraño. Y es que este hechicero supremo creado por Steve Ditko y Stan Lee en el año 1963 se ha ganado un huequecito en nuestros corazones. Ya se lo ganó en el de los lectores de cómic Marvel desde su inicio, con esta iconografía, con la capa, con su amuleto ese ojo de Agamotto, el Santa Santorum con esa característica vidriera que todo el mundo recuerda, y sus enfrentamientos contra entes sobrenaturales, entes multidimensionales en muchas ocasiones, los cuales pues intentaban ser una amenaza para la Tierra, de la cual se había convertido en el paladín y defensor. Y de la misma manera que se ganó los corazones de los lectores, se ganó los corazones de los seguidores del MCU, de este universo cinematográfico de Marvel, cuando en el año 2016 se estrenó la película Doctor Strange, dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por el grandísimo Benedict Cumberbatch. A partir de esa película y pasando por sus apariciones en la saga épica de Los Vengadores, el Doctor Extraño ha ido presentándose como un hechicero muy poderoso, un gran rival, uno de los mayores defensores de la Tierra y además con unas películas bastante divertidas, cosa que nos ha confirmado este multiverso de la locura que Sam Raimi trajo a las pantallas en el 2022. Y si fuéramos un canal en el cual quisiéramos loar las virtudes de un superhéroe, probablemente nos quedaríamos con esta versión, pero ya sabéis, esto es otro rollo. Y es que efectivamente el carisma del Doctor Extraño le había llevado a aparecer en múltiples ocasiones en diferentes medios audiovisuales. Así le habíamos tenido en su versión animada, pues por ejemplo en Ultimate Spider-Man, o le habíamos tenido en una aparición en Super Heroes Quest, en Spider-Man de Animated Series, había aparecido en algún capítulo de El Increíble Hulk. Vale, aquí la llamábamos La Masa. Y realmente siempre había sido un atractivo, un personaje muy llamativo para llevarlo a una adaptación cinematográfica. Ya en el año 1978 se realizó una versión de las aventuras del Doctor Stephen Strange, protagonizada por Peter Hutton. Realmente esta adaptación no era sino un episodio piloto para seguir la estela de otro tipo de series que la Marvel estaba intentando producir en ese momento. Y al igual que habían hecho con el Increíble Hulk o que pretendían hacer con el Capitán América, se intentó hacer una serie de televisión de el Doctor Strange. Este piloto, que tenía la duración prácticamente de un largometraje, llegó a ser estrenado en cines. Tras el éxito de Superman de Richard Donner, las productoras estaban viendo el potencial de estas películas de superhéroes y así lo intentaron por varios medios. De hecho, Namor o la Antorcha Humana también tuvieron su momento de estudio de piloto para lanzarlos como serie de televisión. Lo curioso es que esta adaptación del 78 es una adaptación bastante digna, con unos efectos especiales medianamente decentes, teniendo en cuenta que también en los 70 se estaban haciendo muchas producciones de terror y esto ayudaba a este ambiente esotérico del mundo del Doctor Extraño, creando así un aspecto onírico, un aspecto de fantasía, el cual era bastante agradecido. En esta versión de televisión le cambiaban el origen a este superhéroe, ya no era un cirujano sino un psicólogo, el cual estaba acompañado por John Mills, el cual era su mentor, y que se movía muy en la manera en la que lo hacía Obi-Wan Kenobi en la Guerra de las Galaxias, que también había sido un gran éxito. Lamentablemente, y dado que tenía un escaso presupuesto, pues la película se movía en ese género de tipos con licra que se enfrentaban a villanos absurdos, en este caso a Morgana Le Fay, y pues bueno, con unos efectos especiales realmente bastante pobres para el momento.
Pero en este caso no nos importa tanto esta adaptación televisiva, la cual realmente no llegó a nada tras su breve paso por las salas de cine, sino que esa adaptación del 78 dejaría una semillita en un productor, director y hombre orquesta, el cual aparece por primera vez en este canal, pero que seguramente lo seguirá haciendo. Y este no es otro que Charles Band. No profundizaremos mucho aquí sobre la vida y obra de Charles Band, porque para eso podéis ir al vídeo que el gran maestro Thanatorius Mortal Band le dedicó en El Rato Muerto hará aproximadamente un año, en el que nos habla ampliamente de la vida y figura de este director y productor de cine. Pero bueno, sí comentaremos que es hijo también de otro director y productor llamado Albert Band, que se educó en gran parte en tierras europeas y que, al igual que su hermano Richard, este compositor, se ha dedicado toda su carrera al mundo del cine. Debemos tener en cuenta que Charles Band se pasó la mayoría de su infancia pues leyendo cómic y libros de monstruos y visitando los rodajes de su padre principalmente en Roma. Dadas estas influencias, desde temprana edad empezó a colaborar con su padre, empezó a trabajar dentro del mundo del cine, haciendo prácticamente cualquier labor que se le pidiera que desarrollase. Empezando a muy temprana edad a rodar cortometrajes e incluso debutando en el año 73 con lo que sería su primer largometraje, que se llamaría The Last Foxtrot in Burbank, el cual pues no dejaba de ser una parodia de la película El último tango en París de Bernardo Bertolucci. Tras ello comienza a trabajar como director, realizando películas como La mansión de los condenados, Crash la maldición o Parasite con una jovencísima Demi Moore, pero estando tremendamente descontento con la distribución que se hacía de sus películas y pensando que las películas tendrían mucho más éxito si tuvieran una distribución adecuada, y por ello en el año 83 procede a fundar la Empire Pictures. El Empire continúa realizando películas de marcado género fantástico, género de terror, como pues bueno, El amo del calabozo, y de repente obtiene su primer gran éxito, y esto no es sino con Los Ghoulies. Los Ghoulies, que nació a rebufo de los Gremlins y de ese gusto ochentero por los monstruitos pequeñitos, costó 5 millones de dólares y solamente en el mercado doméstico de los Estados Unidos llegó a recaudar 35 millones, lo cual hizo que el proyecto de Charles Band comenzara a tomar cierta entidad. Tras ello lanzó títulos como Trancers, Reanimator, que probablemente sea la película que más valor le dio a su productora y que más recordamos entre los aficionados al género, Mundo Subterráneo, Torok el Troll, Ghoulies 2 y otras muchas películas. El problema es que en el año 1988 el mercado de crédito, y específicamente Credit Lyonnais, que era la entidad que financiaba la mayoría de los proyectos de Charles Band, tuvo dificultades y esto obligó a cerrar esta distribuidora, aunque Charles Band no se rindió e inmediatamente en 1989 fundó la Full Moon. La Full Moon Entertainment empezó recogiendo las películas retrasadas que habían quedado pendientes de la Empire, como fue el caso de Robot Hawks, pero es que además de ellas empezó una serie de sagas que llegarían a tener un gran éxito, como fue por ejemplo la saga Subespecies, Trancers, Puppet Master, Demonic Toys y otra serie de películas de marcada serie B, presupuesto escaso, mucha imaginación y que se ganaron los corazoncitos de los aficionados al género. En ese mundo de la Full Moon Productions es donde nació la maravillosa película Dr. Mordrid. Anton Mordrid, interpretado por Jeffrey Combs, el cual ya aparecía en Castle Freak o en Reanimator, es un defensor de la Tierra enviado por un ente astral llamado el Monitor, el cual le ha asignado la defensa de la Tierra. And when the time comes, I'll meet the Death's Head and beat it back. That spirit is why I chose you for this mission, Mordred. But courage alone won't be enough. En esta defensa de la Tierra se tendrá que enfrentar con Cabal, interpretado por Brian Thompson, el cual nos vamos a ir enterando pues de que era un compañero de Jeffrey Combs en los estudios astrales, hasta que pues bueno, su ansia de poder le hizo querer liderar una rebelión con la cual conquistar el mundo. Se le consiguió detener, se le había confinado en una prisión,
pero ahora ha escapado de esa prisión y se ha dirigido a la Tierra para conseguir dominar el planeta. The crystals of Endor. It will take more than that. I have more. I should think so. You've had over 100 Earth years to prepare for this. Why don't you use some of your legendary powers against me now? Así, nuestro querido Mordrid, ayudado por su vecina Samantha, que es una colaboradora de la policía, comenzará la búsqueda de los elementos necesarios para realizar la alquimia necesaria para conseguir el control de la Tierra. And come to Earth to turn this planet into a burning ash heap. He will literally rip a hole into the fourth dimension and release the demons who are trapped there onto your world. Let them feed. Así, tras varias aventuras y tras ser detenido como sospechoso de los asesinatos que se están produciendo, se finalizará con un combate entre Cabal y Mordrid, en el cual pues se decidirá el destino de nuestro planeta. I thought as much. You realize you have no power over me in this state? No, but I can cast a spell. Y bueno, el hecho de que este mago tenga poderes astrales, sea capaz de abrir portales con otras dimensiones y utilice la magia a su antojo, no quiere decir que tenga ningún parecido con el Doctor Extraño. ¿Qué es lo que veo? Mi cuerpo astral. ¿Estás muerto? No, Christine, pero estoy muriendo. My body. Wait a second. Otherwise, I might not be able to come back. Okay, I guess, since I'm your hostage, I have to do as you say, right? De hecho, el guionista Sigourney Jones, el cual era un colaborador habitual de Charles Band, con el cual en ese mismo año 1992 dirigiría la tercera entrega de Trancers, y que había escrito los guiones de películas como Curso de 1999 o como el tercer episodio de la saga de Puppet Master, jura y perjura que no tuvo ningún tipo de influencia de los cómics de Marvel y que, pues bueno, no se había basado en absoluto en el personaje de Stephen Strange. Según cuenta él, y tenemos que entender como la versión oficial, en un momento de crisis de la Marvel, Charles Band contactó con el dibujante Steve Ditko, al cual le solicitó pues una serie de bocetos para posibles personajes a utilizar en futuras películas de superhéroes. Así, Steve Ditko le había hecho unos cuantos bocetos a Charles Band, entre los que destacaba uno llamado el Doctor Mortalis, cuyo aspecto físico era bastante parecido al del Doctor Strange, y con la imagen de este Doctor Mortalis en la cabeza fue con la que escribió el guión de la película, sin tener en cuenta nada del Hechicero Supremo. Y claro, dado que el aspecto físico era bastante parecido, pues bueno, podría resultar coherente. La segunda versión no oficial y que podemos encontrar en multitud de páginas de internet es que realmente Charles Band había intentado pescar en ese río revuelto que era la época de la quiebra de la Marvel para hacerse con los derechos de algunos personajes e incluso llegó a pujar, llegó a aportar una cierta cantidad por comprar los derechos del Doctor Extraño. El problema es que, pues bueno, con la quiebra de la Empire y el nacimiento de la Full Moon, no le dio tiempo a realizar la película en el tiempo requerido y perdió los derechos, con lo cual, teniendo todo preparado, tuvo que cambiar el nombre al personaje, cambiar unos cuantos detalles de la trama y así lanzarla, pues bueno, como esta versión apócrifa en la que se convirtió el Dr. Mordrid. Man, they sure are giants.
I remember them being much bigger. Sin embargo, es cierto que esta película mantiene todos los puntos esotéricos del Doctor Extraño. Mantenemos el abrir portales dimensionales, mantenemos el salir del cuerpo para tener enfrentamientos con los rivales, los hechizos, las pociones, aunque quizá desde un punto de vista más humilde que el que luego tuvo la superproducción del MCU. Destacar, por supuesto, el carisma de su actor protagonista, y es que Jeffrey Combs, el famoso actor californiano que dio vida a Herbert West en Reanimator, se había convertido en una cara tremendamente popular para todos los aficionados al cine fantástico, y así, además de sus apariciones en películas como Reanimator o Castle Freak, había ya empezado a participar en grandes producciones de televisión como en Star Trek, la nueva generación, con lo cual se había convertido en una cara popular del cine fantástico, tan popular como para ser una de las razones por las que la gente fue a ver esta película. Signs have come to pass. Great quantities of basic alchemic elements have been stolen at the times and places predicted. What does this tell you, Mordred? That the Death's Head has escaped. Junto a él como Némesis, haciendo el papel de Cabal, teníamos a Brian Thompson. Brian Thompson ya ha pasado por este canal en otra ocasión, siendo el villano de la película Cobra con Sylvester Stallone, pero es que se había convertido en el típico secundario malvado de producciones de todo tipo, habiendo rodado ya películas como Lionheart o como Estación Lunar 44, por lo cual su presencia y sobre todo su aspecto físico resultaba bastante correcto como para hacer este papel de rival de nuestro querido Doctor. Beautiful day, isn't it? Might be the last one for a long, long time. Junto a ellos teníamos a Yvette Nipar, esta actriz que realmente luego tras esta película no ha tenido grandes oportunidades y ha estado el resto de su carrera pues haciendo breves apariciones en muchísimas series de televisión norteamericana. Hace un papel más que correcto. Es una colaboradora de la policía, vecina del Dr. Mordrid, que va a descubrir su secreto y que tendrá que acabar colaborando para salvar el mundo de Cabal. And you're gonna have to figure out a way to keep baby quiet, otherwise she can call the police about it. 911! And Mrs. Golden, if you call the police, I'm gonna have to tell them how I can hear your television through my bedroom wall, and then everybody will be in jail except baby. Por último tendremos a Jacobone haciendo de Tony Gaudio, este policía recto, poco imaginativo y no muy aficionado a creer las teorías de Samantha, que pues bueno, intentará detener al Doctor pensando que es el asesino. A mí este actor pues me resulta curioso porque siempre le recuerdo como Kowalski en la serie Stargate. En cuanto a la producción, no tuvo ninguna curiosidad especialmente reseñable. Fue dirigida y producida por Charles junto con su padre Albert Band dentro de esta nueva compañía llamada la Full Moon. Obviamente la música fue puesta por el hermano Richard Band. Todo quedó en familia y su rodaje no llevó más de 3 semanas íntegramente en California. Y eso es algo que además es bastante visible durante la película. Si nos damos cuenta, y ahí se nota ese espíritu de serie B que tuvo este film, vamos a trabajar sobre 4 o 5 decorados, sitios muy anodinos, muy normales, no hay nada destacable. Y nos vamos a encontrar mucha atención en los detalles, por ejemplo, de este despacho del Dr. Mordrid, donde compartirá el espacio con su mascota, un cuervo que se llama Edgar Allan, en un homenaje nada disimulado a Edgar Allan Poe, en la comisaría, en un par de moteles, callejones y calles que podrían repetirse por cualquier lugar del globo,
y ese enfrentamiento final en el museo, en el que igualmente veremos planos muy cortos y solamente un par de localizaciones medio curiosas. Una lástima que ese intento de efectos especiales, tanto ese stop motion utilizado en el museo para la escena de los dinosaurios, ahí se adelantaron a Noche en el museo en ese uso de los esqueletos de los dinosaurios, o ese pequeño enfrentamiento con esos demonios que tratan de escapar en la otra dimensión y a los que tiene que detener Gunner, ese colaborador del Dr. Mordrid, que primero aparece como ciego y luego no, y realmente una lástima porque pedían muchos más minutos en pantalla esos demonios. Y finalmente, además, una película muy corta. Estamos hablando de una película que tiene 74 minutos de duración y que se pasa volando. Dr. Mordrid tuvo una buena recepción del público dentro de ese ambiente de serie B en el que siempre se quiso mover, y sobre todo se convirtió en un gran éxito en el vídeo doméstico, convirtiéndose así en otro de los grandes éxitos de la Full Moon. Tiene además un grupo de seguidores, un grupo de aficionados a este Dr. Mordrid, los cuales le han ido dando cariño desde su estreno y los cuales han hecho que sea incluida incluso en alguna de las listas de mejores películas fantásticas de la historia. Eso no evita, sin embargo, que sea una película que para la crítica seria prácticamente ni exista. De hecho, en Rotten Tomatoes únicamente hay una reseña crítica, una reseña profesional sobre la película Dr. Mordrid, teniendo además tan solo un 35% de aprobación del público. En el caso de IMDb la situación no es muy diferente, teniendo un 5,5 sobre 10, un aprobado justito para este esfuerzo de Charles Band. A mí personalmente me parece una película muy divertida. Es cierto que el mundo de los superhéroes, con presupuestos tan justos y con efectos especiales tan escasos, pues no deja un gran sabor de boca. Es cierto que ese abrir portales dimensionales abriendo una puerta, o ese monitor que únicamente serán unos ojos dibujados sobre el cielo estrellado, no van a ser lo que un aficionado a los cómics de superhéroes puede esperar. Pero aún así me parece una película tremendamente divertida, una película que pasa muy rápido y una película en la que hay detalles de calidad. Sobre todo, además, permitió que Jeffrey Combs hiciera el superhéroe que probablemente ninguna otra productora se lo hubiera permitido. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Es mala o mola? Ponédmelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a TV Cole, en el próximo programa hablaremos del gobierno.